Y era como, tenía que hacer eso y tenía que buscar la formación para que yo también pudiese activar la Kundalini. Pero yo siempre que entro en algo, antes me lo tienen que hacer, lo tengo que experimentar yo. O sea, entonces, cuando yo lo experimenté, que fue súper bonito, la primera activación que tuve, justo vi el saludo al sol. Era como si fuera una sacerdotisa y yo estaba adorando al sol y todas las posturas que me venían era una adoración al sol. ¿Sabes? Entonces, sentí claramente que era una herramienta de autocuración, porque mis manos empezaron a hacer mudras, empecé a sentir como me trabajaba zonas que estaban bloqueadas, me quitaba cosas del plano astral, o sea, como que entendí claramente que era, o sea, que era una energía de muchísimo poder que era mía y que lo que me estaba ofreciendo era limpieza y conexión y una reconexión conmigo, muy profunda, ¿no? Y entonces, nada, esa chica, que es mi paciente, me dijo, pues yo lo voy a hacer, yo, pues yo creo que lo voy a hacer también. Entonces busqué información por internet y tal, y el que mejor me venía era donde me formé, que es CAE, ¿vale? Pues allí me venía bien porque estaba en Madrid, porque tengo dos peques y no puedo irme a tomar viento, tiene que ser algo así específico. Y nada, me formé ahí y ¿qué pasó? Pues que la formación que nos dieron para mí era muy, muy, muy poca. Y no tenía, o sea, yo necesitaba como transitar más esa energía. Entonces, pues, ¿qué pasa? Como yo llevo mucho tiempo trabajando en terapia, crecimiento personal y toda la parte del reconocimiento energético de lo sutil, pues claro, a mí es verdad que me es más fácil entrar en esa energía porque la reconozco, ¿vale? Y entiendo la cualidad energética tan poderosa que tiene, que puede liberar y que puede transformar una barbaridad. O sea, con decirte, cuando hice la formación, que eran de 4 días, al tercer día yo tenía, no sé si sabes lo que es la diástasis, cuando eres Ujú. mamá, que se te abre vale, pues todavía la tenía súper abierta, pues se me cerró. O sea, a nivel, claro, a nivel celular es una regeneración celular, regenera el sistema nervioso, regenera el sistema endocrino, lo regenera, ¿vale? Lo que pasa es que es verdad que creo que los niveles de conciencia de cada persona llegan a un determinado cambio u otro, porque siento que la Kundalini cuando entra hay muchos bloqueos que le cuesta pasar y no va a ser un cambio, una revolución instantánea, o así, desde luego, lo siento yo. La energía permea, ¿vale? Y habilita espacios donde se puede abrir cada vez más. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? De que cada persona va viendo su florecimiento, ¿no? Ujú. Y en mi caso fue como mucha certeza, dejé las terapias, las dejé. O sea, todo como yo trabajaba antes, que era canalizaba y acompañaba a una persona a equilibrar los hemisferios y que ella procesara la información. Pues yo ya ahí no puedo estar, porque sentí que lo mío era pues estar en otro lugar que es despertar la conciencia y que la vida iba un poco como favoreciendo que el cambio evolutivo pasase en ella, pero no porque tienes una terapeuta al lado, sino porque se te está abriendo el campo vibracional donde tú vas a empezar con tu propia sabiduría, vas a empezar a como atraccionar, atraer caminos, destinos que para ti sean los más alineados. Y claro, pues imagínate tú el cambio. O sea, ahora mismo me dedico a toda la formación de registros acásicos de sanación cuántica y activación de la Kundalini. Todo, o sea, como que le di como un poco de vuelco. Antes era mucho más terapeuta que, bueno, canalizadora siempre he sido, pero más terapeuta que formadora y ahora soy más formadora que terapeuta. Y ahí como voy. Entonces, vienes tú, ¿no? Del ámbito ¿no? de la práctica del yoga Kundalini y, joder, me gustó mucho verte, ¿no? Porque es como la naturaleza y la sabiduría de las personas que ya tienen trabajada esa energía, cómo se manifiesta en su plano, en todos sus planos, ¿vale? Aunque sea visible en el plano corpóreo, pero cómo ha sido, ¿no? Yo te vi y digo, wow, qué energía y qué manera de reconducirlo, ¿no? Con respecto a otras personas que a lo mejor no han tenido la oportunidad de relacionarse tanto con esa energía, ¿no? De ahí mi llamado a comparte conmigo este feedback, ¿no? De a ti qué te pasó, cómo lo sentiste y si ves algún tipo de como de similitud entre lo que tú ofreces en tus prácticas de yoga con esta herramienta, que muchas veces la gente cuando viene a mí me dice, ah, pero esto es yoga Kundalini, y digo, no es yoga Kundalini, es una activación, ¿vale? De la energía Kundalini, pero
no tiene que ver. Ahí a lo mejor me cuelo porque me dices tú, pues sí, sí, tiene que ver un montón, ¿vale? Entonces, ahí te dejo yo que me expreses lo que tú quieras, ¿vale? Bueno, gracias por propiciar esta conversación. A mí me encanta, siento que es muy enriquecedor encontrarnos entre colegas, entre profesionales, entre practicantes y Mm, compartir experiencias. Siempre aprendemos muchísimo unas de otras, ¿no? mm. Entonces, Dayana, perdona, si quieres antes preséntate, porque a mí sí que me conocen, pero a ti no te conocen. Si quieres, preséntate para que también sepan quién eres, ¿vale? bueno, mi nombre espiritual es Sahiba y mi otro nombre es Dayana. Utilizo los dos nombres indistintamente, ambos fueron entregados de manera espiritual también. Y gracias por invitarme a este espacio al que llegué porque, como sabes, soy profesora de Kundalini Yoga desde hace 18 años. Tengo una práctica de investigación, además de la experiencia propia. He sido como bastante rigurosa en mis investigaciones y en mis viajes cuando he encontrado maestras o maestros valiosos, me han llevado a moverme por el mundo, Mm, básicamente porque es mi pasión. El Kundalini Yoga es mi pasión, es el primer tipo de yoga que conocí y me ofreció tanto, tanto, tanto y me parece un universo tan infinito que fue con el que más me he relacionado, ¿no? mm, Entonces, un poco como tú, también inspirada en las redes de enseñanza-aprendizaje, fue una alumna mía que me dijo, he probado el CAP y me gustaría tener tu feedback porque me interesa cómo vives tú esto. Yo le dije, sabes que no, no lo he probado. Ya algunas otras personas me habían preguntado también, había visto algunos vídeos que como que no tenía mucha información y la información que tenía me llegaba como un poco desordenada, ¿no? Como con unos feedbacks muy positivos en unos casos, unos feedbacks más regulares en otros. Y nada, básicamente para enseñar mejor, dije, bueno, la única manera es probarlo, ¿no? Y poder tener una experiencia encarnada para poder transmitir algo basado en una realidad vivida. mm, Entonces te encontré a ti y fui a esta práctica en un espacio muy bonito en el Escorial y estuvimos, me parece, 5 personas ujú, y estuviste tú con un facilitador más, ¿no? mm, Entonces, no sabía muy bien qué esperar ni cómo iba a ser la experiencia, pero fue una experiencia muy bella, muy relajante, de muchísimo disfrute. Perdón, voy a apagar esto que está sí. sonando. Em, a ver, creo que lo tengo que apagar desde aquí. No, no sé muy bien cómo funciona este. Ah. Yo tampoco. No te sé decir. A ver, creo que está acá abajo. Y pues no sé, nada, lo siento. Pero bueno, entonces em, hicimos una pequeña introducción muy bonita en la que tú hablaste y nos explicaste un poco del proceso, dejando bastante espacio para la autenticidad y lo que surja con cada uno, lo cual me pareció importante, ¿no? Como que sea un espacio respetuoso con la experiencia de las personas y no con una intención como de inducir algo, ¿no? Se me hacía un poco difícil entender lo que iba a suceder por lo que yo había visto antes, porque normalmente todos los vídeos que yo había visto en relación con esta práctica son bastante dramáticos. Es como que van en cámara lenta, tienen como una música que acompaña estas cámaras lentas y estos movimientos así que parecen como un poco, no sé, Torcido. algo así, no sé, como raro, ¿no? Sí. Y entonces, como digo, ¿cómo serán? ¿Por qué todos los vídeos los hacen así? ¿Por qué no hay un vídeo en tiempo real, sin música, entendiendo lo que está pasando, ¿no? Ujú, Y bueno, en todo caso, llegué y empezamos tumbados, me parece, o no, empezamos sentados y luego mi necesidad también fue de tumbarme un poco y empezó una experiencia muy acompañada de lo sensorial, porque sí es verdad que había una música que de alguna manera iba acompañando este camino. ujú.
También habían vuestras palabras que se notaba que iban como a cada persona acompañando en ciertos momentos más específicos. Se Mm, notaba que había quienes necesitaban un poco más de presencia y más de acompañamiento y que se les estaban removiendo muchas cosas. mm, Em, entonces yo sentía eso, profunda relajación, fue una energía muy reconocible para mí. Em, en mi caso, lo que surgió en esta única experiencia que he tenido es que hubo mucho trabajo en la zona del triángulo inferior de energía, sobre todo en la zona de las caderas, que sí fue como fluyendo y transitando, sobre todo luego hasta hacia la zona más de la garganta, en el entrecejo bastante. Y sí, me gustó también luego escuchar las experiencias de las demás personas. ujú, Mi caso nunca sentí ningún nada forzado, no sentí tampoco movimientos involuntarios. Todos los movimientos, respiraciones y posiciones que surgían eran actos voluntarios hechos por mí con conciencia, aprovechando mucho de ese tiempo y ese espacio tan bonito, ¿no? Imagínate qué rico llegar a un sitio donde puedes moverte como tu cuerpo necesita, donde ujú, puedes escuchar profundamente, donde hay contracciones para soltarlas, donde hay contracciones no solo físicas, sino también mentales, también emocionales. ujú, Y también sentí que es bonito hacerlo en un proceso acompañado pequeño, ¿no? Porque este era un grupo de personas, 5 personas, en las que sientes que puedes acompañar a alguien, a pesar de que no, yo en mi caso casi no abrí los ojos, creo que nunca, hasta el final de la experiencia, sí, sí. pero escuchaba y sentía. Sin embargo, también por mi entrenamiento soy capaz de sentir lo que está sucediendo en un ambiente energéticamente, ¿no? Y con las personas. Mm, Entonces, al terminar, fue enriquecedor también escucharles a las demás y ver lo distinto que había sido la experiencia para cada una, ¿no? También cada una llega en un día específico, con unas necesidades específicas, con una alimentación, con unos hábitos de descanso, con unos hábitos de cuerpo. Entonces es muy distinto, creo, entrar a un espacio así si eres una persona, qué sé yo, sedentaria, con muchísimo estrés, con muchísimas cargas emocionales. Qué mm, regalo de la vida y qué delicia entrar en un espacio donde puedas soltar tu cuerpo, moverte con libertad, expresar los sonidos que quieras. Creo que incluso viéndolo así, es una experiencia muy desestresante, muy liberadora, muy relajante. mm, Creo que ahí es clave el trabajo que hicisteis vosotros de acompañar para la gente que tiene como unas necesidades emocionales un poco más intensas por el momento en el que se encuentren, mm, de cómo poder luego integrar esa experiencia, ¿no? mm, Entonces, creo que lo hicisteis muy bien también poniéndoos a disposición después de la sesión, ¿no? De decir si mm, necesitas algo adicional o lo que sea. Esto no creo que es una anécdota, ¿no? De decir, ah, un día yo hice esta experiencia y me pasó esto y ahí se acabó, ¿no? Esto, yo creo que en el caso de cómo lo vi, lo viví, es un empujón mm. para que hagas el camino de verdad, ¿no? Vale, Que total, empieza como siempre, como en una clase de yoga, la clase empieza cuando se acaba la clase exactamente. y es así. Sí, es súper curioso, ¿no? Porque cuando tú me estás diciendo tus movimientos fueron completamente conscientes, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tú viviste? O sea, si yo te preguntase, ¿cuál es la diferencia entre una activación de Kundalini y una práctica de yoga Kundalini? ¿Qué sería? ¿Estamos trabajando la misma energía? ¿Sientes que la energía era de forma diferente? O sea, ¿cómo lo viviste tú, no? La energía kundalini siempre es la misma, ¿no? O sea, y es que estamos hablando de una tradición que viene originalmente del hinduismo y que tiene que ver con filosofía y psicología hindú, cuyos primeros escritos aparecen seguramente en los Upanishads en el siglo 9 a 7 antes de Cristo. Ujú, Entonces, si hoy en la actualidad estamos diciendo cuál es la energía kundalini, pues esta energía se ha escrito, se ha hablado, se ha practicado, se ha enseñado por
culturas y milenios. Entonces, Mm. es interesante recordar eso, ¿no? Que hay Eso. un bagaje cultural, histórico y muy práctico de Ujú. tradiciones milenarias donde está viva todavía esta experiencia. ¿Y por qué crees, Entonces, Dayana, que se ha puesto ahora tan en boga, ¿no? Porque es como un boom de eso de la activación de Kundalini, cuando esto ya siempre ha estado. Y también ese matiz, ¿no? De hay veces de sentir que hay peligro cuando se despierta esa Kundalini. ¿Por qué crees que puede pasar eso? bueno, es real. O sea, si es que tú lees escritos de Kundalini Yoga también, en algunos espacios se ha hablado de que puede ser una energía que no es tan fácil lidiar con ella si se despierta de una manera desordenada en un momento donde no hay una contención que sostenga la experiencia, ¿no? Por Mm. eso muchas veces en estas tradiciones orientales es fundamental la figura de la persona con quien estás compartiendo esto, ¿no? Y es importante también mencionar que hay como dos caminos tradicionalmente para acceder a esta energía kundalini. Mm. También en estas tradiciones orientales las metáforas son muy importantes, ¿no? Mm. Entonces la kundalini es esta serpiente enroscada en la base de la columna Ujú. que asciende por el Shushmana, baja limpiando y equilibrando los chakras. Kunda también significa recipiente, es un recipiente de un líquido, Mm. y es también como Kundalini es el nombre de una deidad en forma de serpiente también. Mm. También es el rizo del ser amado que se despliega. Entonces, todas estas metáforas Mm. son como formas de entender un latente potencial espiritual que tiene todo ser humano. Es nuestro derecho de nacimiento. Y si hacemos ejercicios de autoconocimiento, vamos a acceder a todo lo que somos. Y Mm. parte de ese todo lo que somos es esta energía nuestra que cuando se despierta conocemos un potencial que antes era desconocido. Entonces, hay, digamos, el camino activo Ujú. que requiere de unos ejercicios físicos, de unas respiraciones, de unos mudras, de unos bandas, de como que tienen unas secuencias organizadas. Entonces, si tú me preguntas cómo es una clase de Kundalini Yoga, yo te cuento que hay una estructura Ujú. donde empiezas con un mantra, haces un calentamiento, haces luego un kriya, que es una secuencia de ejercicios en un orden determinado para obtener un beneficio, pero de todas maneras todos los kriyas siempre van a trabajar sistema nervioso, sistema endocrino. Luego de eso vas a tener una relajación con la cual el sistema nervioso parasimpático hace como su alivio. Luego hacemos una meditación, luego terminamos cerrando también con otro mantra. Esa sería la estructura de una sesión de Kundalini Yoga tradicional, digamos, según la escuela que la enseñó Yogi Bhajan, que es la escuela en la que yo empecé a aprender, que también, dicho sea de paso, habrá escuelas, habrá maestras, habrá maestros, pero esto no es, nadie es dueño de esta historia. O Claro, sea, nadie puede poner una marca registrada al uso de una energía exactamente. que es de la humanidad y de la Exactamente. existencia, y que también la experiencia que cada ser tenga con esa energía es tu experiencia, es tu camino, y lo que puede funcionar para unos puede no funcionar para otros, el momento en el que pueda funcionar para ti podrá ser uno y tal vez deja de funcionar en otro. Mm. Entonces es una experiencia única y valiosa para cada ser como lo viva, ¿no? Sí. Y luego en la sesión lo que me pasó también fue que, claro, es más desestructurado en el sentido de que no hay, y ahora ponte así, y ahora siéntate así, y ahora estírate así. Sin embargo, me di cuenta que yo había vivido muchas experiencias similares a esto sin haber hecho Claro, CAE o CAP antes, claro. pero cuando yo estoy en un espacio de relajación y de calma y yo le permito a mi cuerpo hacer lo que necesita y buscar su camino para alinearse, para reencontrarse, las experiencias han sido bastante similares a lo que hicimos en la sesión. Claro.
Entonces, qué sé yo, o en una experiencia de algún ecstatic dance o alguna cosa así, lo que pasa es que el practicar 18 años de Kundalini Yoga todos los días, yo me muevo con esta energía por la vida. No dejo de usar energía Kundalini Yoga el rato que estoy cocinando o hablando con mis amigas o no sé, o estando con mi pareja. Claro, Es, es claro. una forma de vida, ¿no? Y entonces la diferencia que tú encuentras entre, ¿qué sería? La estructura, la sensación de que no es tan estructurado, es como más espontáneo, es algo que viene como un torrente de energía y que va haciendo como una especie de reconocimiento en ti internamente, o de Sí. barrido, o de... No diría que es algo que viene espontáneamente, porque como te dije en mi caso, yo lo que hice fue dejarle a mi cuerpo hacer lo que necesitaba hacer, pero con movimientos voluntarios, ¿no? Ujú. Lo que sí es que no hay una voz que te esté diciendo, por ejemplo, y ahora siéntate, y ahora colócate en Shavasana, y ahora levanta la pierna, y ahora aplica este banda, y ahora suspende la respiración tantos segundos, coloca los ojos aquí, coloca las manos acá, coloca... Entonces, estos movimientos que en la clase de Kundalini Yoga son dirigidos para unas cosas muy específicas en unos momentos muy determinados, hacen que esa experiencia con energía Kundalini sea bastante sutil, gradual. Sí, entonces, cuando yo creo que por eso también, bueno, las dos experiencias son diferentes. Yo creo a mi manera de ver, desde mi ignorancia, porque solamente he hecho una vez de KECAP, no sé. Da igual. Entonces, la sensación que tengo es que puede ser un muy buen empujón Ujú. para a partir de ahí seguir trabajando otras cosas. Creo que podría ser, dependiendo de cómo lo siente cada uno, podría ser una buena combinación. Es decir, si tú Para mí practicas lo es. Kundalini Yoga regularmente y de vez en cuando haces una sesión de CAE donde te permites explorar esa energía con Kundalini como un espacio de mayor libertad y sin tanto direccionamiento, Mm, mm, podría ser un espacio donde vas reconociendo un poco más por tu cuenta, ¿no? ¿Qué mm. significa esto para ti? Sí, a mí lo que me ha pasado justo lo que estás diciendo. De hecho, yo estoy dando clases contigo porque sentí que era importante como la mezcla o sea, para mí la activación de la Kundalini es curioso, ¿eh? Porque cuando dicen, pero es que te salen mudras y te salen asanas, que yo no tenía, que me ha pasado a mí, que yo nunca he hecho, nunca he hecho yoga y de repente se permiten esos movimientos. Yo entendí claramente que el yoga viene justamente de esto. O sea, de esa espontaneidad de los movimientos cuando el cuerpo y el ser es tan sabio que manifiesta la energía desde de esas formas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú estás expuesto a esa energía vital tuya, pues sucede y aparecen esos movimientos que pueden ser al principio involuntarios o no, ¿vale? Pero sí que suceden esos movimientos. Cuando la diferencia que yo encuentro así como muy fuerte entre el yoga kundalini y esa activación es que la activación la siento como, efectivamente, como no hay dirección, porque no hay un facilitador que está estructurando y está dando unos pasos, ¿no? Para que la energía Kundalini permita entrar en todo tu canal. Sin embargo, con la activación lo que siento es que la energía es dirigida por ellos mismos. Entonces, conforme su cuerpo diría como si se dejan entrar en esa energía y no ponen control, es como que van a permitir acceder a puntos para ser liberados, porque cuando yo las primeras activaciones, y sigo teniéndolas, ¿eh? Pero las activaciones que yo tengo es como si mi cuerpo, como si mi propio ser me dijese dónde tengo que ir, ¿vale? Para abrir y para desplegar y para que a lo mejor me toque un meridiano, me toque un órgano y me lo abra, ¿vale? Entonces como si realmente dijese, esa activación es de forma sabia, la energía va a ir donde necesitas como abrir, experimentar como una liberación o incluso un recolocamiento energético, porque hay veces que yo he sentido que que me balanceaba y me reequilibraba mi canal central, ¿no?
Y sin embargo, por ejemplo, con Yoga Kundalini lo que siento contigo, que me encantan las clases, es que me encantan, primero me parece súper orgánico, o sea, yo no siento en ningún momento ningún forcejeo de mi propio cuerpo, o sea, para nada, pero siento como mucha sabiduría a la hora de procesar las secuencias, ¿no? Sí que siento eso, pero de repente me pondría en esa tesitura y vale, pero a lo mejor imagínate que en esa clase de yoga no he tocado una parte de mí que en ese momento necesitaba abrirse. Eso es lo que creo que hace, que facilita la activación, que va donde tú necesitas. O sea, es como si yo lo que siento es que el facilitador como provoca o genera un entorno donde la energía pueda manifestarse en un entorno seguro. Siempre veo como si nosotros estuviésemos cuidando un ambiente, pero que la energía al final va donde tiene que ir. No es la facilitadora quien va, porque hay veces que se ve como que hay mucha manipulación del propio facilitador que va a sitios y como que explora en ellos para que se abran. No, yo no siento que se tenga que tratar de eso. Es como cuando se activa algo, lo que siento es tú activas y dejas que la energía la vaya fluyendo el participante. No eres tú quien va abriendo, no, es la propia energía porque es la sabia, tú no tienes ni idea. Tú muchas veces cuando te pones al servicio de esa energía, sí que es verdad que sientes que a lo mejor te está pidiendo, o sea, tú estás viendo que te está pidiendo que le dejes aquí o que sientas como que la energía puede subir un poquito hacia arriba, como facilitadora sensible que eres. Pero en realidad es como ponernos a disposición de una energía que sabe lo que hace. O sea, yo la veo o sea, yo veo que es una energía tan sabe, vamos, que somos nosotros, ¿no? Nuestra esencia, ¿no? Que sabe por cuáles caminos tomar, ¿no? Entonces, lo que puedo sentir en esas diferencias como más nítidas es que cuando estamos en Yoga Kundalini hay unas estructuras y además es que es mucho más gradual. Yo siento como muy gradual en el sentido de que no te lleva al límite nunca, siempre vas como poco a poco sintiendo el proceso y la activación Kundalini es verdad que hay momentos donde la propia energía ha sorprendido al participante y ha dicho, wow, ¿esto qué es? ¿Por dónde me lleva? ¿No? Y por ejemplo, yo con el yoga Kundalini lo que siento es como un proceso, como es gradual. Y la activación Kundalini hay veces que te mete un enchufazo de energía que dice, wow, siempre siento que cuando, por lo menos así lo siento yo, cuando estoy facilitando, tengo plena confianza en que está siendo para el mayor bien. O sea, no quiero manipular nada, ni quiero, simplemente yo me pongo al servicio. Y el ponerte al servicio, hay veces que a la persona le da movimientos muy fuertes, oleadas muy fuertes de liberación o también de contracción, pero siento que es la energía donde está queriendo ir. Y yo no soy quien para pararla. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es como hay veces que el propio control de la mente está obligando a la energía como a volver otra vez a reprimirse. Y esa energía tiene mucha fuerza, ¿vale? Entonces, cuando quiere ir a un lugar y esa persona no quiere, se está resistiendo, ahí es cuando siento que hay veces que es lo que se ve en las sesiones, unas especies de estallidos muy fuertes donde la persona entra a veces como en forcejeos energéticos, ¿vale? Y creo que es porque hay una especie de resistencia. Yo me formé con CAE, pero CAP, yo recuerdo a muchas facilitadoras de CAE que siempre hablan de rendición. Tienes que rendirte. Y siento efectivamente que hay una parte es que el ego, o sea, toda la parte de la estructura mental, todos esos hábitos corporales que tenemos de abrirnos o abrirnos a la vida de una forma, porque estamos como programados me muevo así, abro así y hago así. Ya no hago nada más, ¿no? Cuando estás en esa activación, el cuerpo se abre, la energía está manifestando otros caminos. Y cuando hay una resistencia, cuando el ego, la impermeabilidad, ¿no?, de la estructura cerebral está diciendo no, ahí es lo que yo siento cuando hay una especie no es conflicto, pero sí como de forcejeo. Y ahí es donde siento que la energía empieza como a saltar y empieza como a tirar. Y es porque no hay fluidez en el canal. Cuando yo te vi a ti, me estás diciendo que tú tuviste movimientos conscientes, pero obviamente era algo que tú permitías. Permitías que esa energía
hiciera lo que quisiera. Cuando un participante llega, sobre todo al principio, hay miedo, como muy inconsciente, a permitir que fluya la energía por nuestros canales. Y esto es lo que siento que ocurre cuando la energía está bloqueada. No permitimos que irrigue la frecuencia vibracional que tiene para limpiar y para reconectar, porque en realidad es un despertar espiritual. O sea, yo lo veo claro. O sea, para mí la Kundalini es una conexión con todas esas habilidades y esas potencialidades que nosotros tenemos y que hemos venido aquí a expresar, y eso se abre. Pero claro, a mucha gente le da miedo, porque si se abre eso, las estructuras que se tienen muchas veces caen, ¿no? Esa es más o menos lo que yo siento como diferencias, ¿no? Y como tú también pienso que estaría muy, o sea, para mí sería muy nutritivo la mezcla de la práctica de yoga Kundalini, porque creo que te abre canales y es como que el cuerpo ya empieza a entender por dónde va la energía con las activaciones Kundalini, ¿sabes? Me parece que es un buen tándem las dos propuestas, ¿no? Pero bueno, una última pregunta que te quería decir. ¿Por qué crees que ahora, en este momento, ¿no? Histórico, energético, ¿no? Porque creo que estamos cambiando, ¿no? de frecuencia vibracional, se abre esta activación de la Kundalini, que como tú dices, pero si esto lleva pasando, o sea, toda la vida, ¿sabes? Como, ¿no? A mí muchas veces me sorprende cuando nos viene como una nueva herramienta que mira, que soy la que la facilito, pero digo, esto no es nuevo. Creo que es una nueva forma de entrar en esa energía, porque siento que ahí estamos preparados o es necesario que haya un acelerador de conciencia para despertar. Y a lo mejor esa energía, de la forma que lo estamos haciendo, puede ser una frecuencia vibracional que entre a lo mejor con mayor facilidad o rapidez, no lo sé. Pero es como, ¿por qué sientes tú que hay este boom, ¿no? de la activación Kundalini? Porque yo hay veces que digo, joder, parece que estoy vendiendo humo, ¿no? Que estoy diciendo, la activación Kundalini es como, si esto lleva mucho tiempo, a mí me gustaría llevármelo más a más a la mayor sobriedad, ¿no? Es como que no es una herramienta que ha nacido en el siglo XXI, esto se lleva practicando siempre. Y me gustaría que se afrontase con naturalidad, pero también con darle el espacio y decir, esto siempre ha existido, ¿no? Ujú. Como darle el lugar, ¿no? Entonces, ¿a ti qué te viene cuando te pregunto ese, ¿por qué ahora ese boom, ¿no? Creo que son una mezcla de distintos factores que funcionan a diferentes niveles. Uno de ellos es que sabemos de verdad que tenemos un gran potencial y que la fortaleza de nuestro espíritu es gigante y hay un anhelo, yo siento, de nuestras esencias de manifestarse y de reconectarse y de explorar más esas facetas que no están tan ancladas con el mundo de lo racional, de lo material, de lo práctico, ¿no? Sin embargo, cuando empiezas a entender y a relacionarte con tu energía Kundalini, te das cuenta que es una herramienta para funcionar en el mundo concreto Exactamente. tremendamente efectiva. De hecho, ese es el campo donde se reconoce de verdad si lo que estás haciendo tiene valor o no tiene valor. Exactamente. Porque puedes hacer, y yo he estado en ambientes con miles de gente practicando Kundalini Yoga o de otros caminos espirituales, y nada es garantía de nada. Todas estas son simples herramientas que lo que importa es cómo se manifiestan al momento de ponerlas en práctica cuando no estás practicando esa herramienta, como Exactamente. decíamos antes, ¿no? Y creo que también es, por un lado, esta necesidad muy auténtica y por otro lado, también creo que hay una necesidad de mercado muy voraz, donde se aprovecha también de estos momentos que nuestra conciencia quiere encontrar algo más para poder expresarse con mayor autenticidad y expansión, y que también aparece como un nicho de mercado, ¿no? Mm, Entonces creo que tenemos que ser conscientes de que estamos moviéndonos entre estos dos ámbitos mm, y cómo intentar tener un camino de autenticidad y mm, de cuidado y de respeto con unas prácticas que han sido milenarias, traspasadas de generación en generación, también con un respeto y con una mm, veneración de alguna manera, ¿no? sí.
A de repente me atrevo a jugar con todo, de todas maneras, en todas partes, pensando que estas son experiencias que se pueden comprar con dinero, que tienen una marca, que tienen un nombre, que le pertenecen a alguien. Entonces, yo creo que es una mezcla de estas dos cosas y que Mm, puede ser un poco confuso, ¿no? Al momento de empezar a practicar, ¿qué es lo que te está tirando en ti? Y ahí toca un ejercicio donde puedas acompañar tus caminos de búsqueda espiritual, creo que con momentos de silencio y de sosiego, donde puedas poner en orden y mirar con perspectiva lo que estás practicando, a servicio de qué estás practicando, mm, cuánto de ahí es una necesidad real y cuánto de ahí es una moda impuesta, qué estás obteniendo de esto, ¿no? ¿Cuánta participación de ego hay en esto? mm, Cuando hablaba antes de estas dos maneras de relacionarte y activar la Kundalini, la activa y la pasiva, en la pasiva hay estímulo de una persona que ya maneja esa energía y que te acompaña a despertarla. ujú, Y eso es imposible que suceda sin una experiencia de rendición, como tú estabas mencionando antes, ¿no? mm. Y luego en tu propia práctica también, tú te vas a dar cuenta a medida que sigas practicando, porque yo creo que ninguna activación Kundalini ni ninguna práctica de Kundalini Yoga es una experiencia de una vez. Si quieres entender esta energía, o sea, yo te digo que llevo practicando todos los días durante 18 años y sigo aprendiendo y seguiré aprendiendo cada día. Y Claro. la primera vez que hice mi primera respiración de fuego, mis primeras flexiones espinales, ejercicios muy sencillos y muy simples, no puedo decir que ya porque lo he hecho ni sé cuánto tiempo ya sé. Exacto. No, la energía Kundalini es una experiencia del presente. Sí, Todas las experiencias que has tenido antes, durante tus meditaciones, durante tus activaciones, durante tus viajes con tus maestras, con tus maestros, tus despertares, tus pirotecnias, no te sirven absolutamente de nada en este presente si no eres capaz de integrar este presente. exactamente. Entonces creo que ahí está la responsabilidad de profesoras, profesores, facilitadoras, facilitadores, de un poco reducir el nivel de dramatismo y de fanatismo Sí, y de fantasía alrededor de estas prácticas y hacer llamados muy concretos de decir, bueno, la próxima vez que estés discutiendo con tu pareja, que tu hija y tu hijo te saquen de quicio, mira cómo está tu mente, mira cómo está tu cuerpo y prueba si esto que estás haciendo te está funcionando. La exactamente. próxima vez que te falles a ti mismo y te equivoques tremendamente, eres capaz de tener un poquito más de compasión contigo y un poquito más de paciencia, ahí vamos a ver. El Exacto. rato que todas las fuerzas te hayan colocado en un espacio de poder y tú elijas no abusar de ese poder para manipular y salirte con la tuya y con tus truquitos para gustar, para calzar, para tener, para hacer y dejes de justificar todos tus juegos mentales, ahí vamos a ver si las terapias, el yoga, el CAE, lo que sea, tienen sentido o no tienen sentido. Y si no Exactamente. te están funcionando, déjalo, no pasa nada. Sí, me gusta muchísimo lo que dices porque primero yo siento, siempre lo he dicho, esto es una experiencia que se tiene que continuar en el tiempo porque tienes que estabilizar esa energía y tienes que sentírtela en tu presente. ¿Cuáles son los cambios que tienes en tu presente? Eso me parece fundamental. Y sobre todo con algo que tú estás diciendo que coincido completamente, es como esa parte de consumo, ¿no? Que hay veces que estamos consumiendo, es como, yo veo muchas veces que el ser humano está ávido de conectar, pero conectar desde dónde, desde qué falsedad, ¿no? O desde qué parte, esa capa tan superficial de estamos viendo a la gente moverse, es como estamos conectando otra vez con el pan y circo romano, ¿no? Es como esa parte de espectacularidad del movimiento del forcejo del cuerpo o de la apertura del cuerpo y esas emanaciones de sonidos que realmente que sí, que son muy grandilocuentes, pero a lo mejor esa persona, cuando se va de ahí, no ha integrado nada en su vida. Y para mí lo importante es justamente que eso tenga después un trasvase que se pueda percibir en su propia existencia, en su propia vida. Como cuando tú estás conectando con esa energía, la energía te está llevando a camino, a transitar caminos que para ella, que para el alma es importante en su evolución. Y tú los estás tomando precisamente porque estás reconectando con ella. Para mí es como una invitación, o sea, para mí es un llamado a la gente a
a conectar con lo esencial de cada persona, sin decoro. Porque hay viajes que son como muy tranquilos y muy, ¿no? Muy, no, sin tanto movimiento. Hay viajes que son como muy, muy abiertos y son como muy involuntarios e igualmente tienen significado y tienen sentido, ¿no? Pero creo que lo que tú estás diciendo de el llevarlo al presente, creo que es lo más importante. Y esto no se trabaja con dos activaciones o con dos prácticas al mes de yo. O sea, es que es un compromiso contigo en realidad, ¿no? Es el Ujú. compromiso con esa energía que eres tú. Y si tú no te comprometes, es como a mí me viene mucha gente, pero mucha gente que hace una activación, lo ha flipado y ya está. Yo digo, pero ¿cómo? Me da pena. Pero no pena en el sentido remunerativo, que obviamente, claro, nosotros trabajamos de esto, sino me da pena porque ¿qué se ha llevado esa persona que no ha podido tomar y que no ha podido entender que esto le va a llevar a lugares de mucha expansión y de mucha evolución? Pero si haces un recorrido de 1 kilómetro, ¿eso qué impacto va a causar en tu vida? ¿No? Entonces, Claro, y también, perdona que te sí, interrumpa un poco volviendo a la pregunta de por qué tal vez se ha puesto tanto de moda. sí, Creo que en la cultura que vivimos de tanta inmediatez, esta forma de marketing a veces de esta práctica como que fuese una varita mágica, sí, eso te también. toca y ¡boom! Entonces tu kundalini se despierta y está. Y es Sí. como, pues no, o sea, no funciona así. La energía kundalini no funciona así. Eso Y está guay que lo diga, porque o sea, yo en esto, en la energía Kundalini, tengo poca experiencia, pero siempre digo lo mismo. O sea, la energía para estabilizarse necesita tiempo. Yo llevo años y años trabajando energéticamente y esto no es una varita mágica. Entonces, esa inmediatez muchas veces nos separa del propio proceso y evolución de las experiencias vitales que tenemos que pasar. Como si nos quisiéramos librarnos de todo lo que evolutivamente para nosotros es necesario. Entonces, no conectar con el dolor, no conectar con situaciones que a lo mejor van a ser muy hostiles, pero es que necesitas pasar, ¿no? mm, Entonces, claro, puede ser esa inmediatez, ¿no? La que nos esté llevando un poco a conectar con este acelerador de la conciencia, que yo efectivamente siento que es un acelerador porque despliega capas de realidades que están más alineadas, o sea, como que creo es verdad, es más rápida, yo siento que acelera, ¿no? Pero aunque haya un aceleramiento, no deja de haber aprendizaje que tienes que hacerlo tú en tu día a día. Y ujú. no porque te hagas una activación o dos activaciones, tu vida se va a transformar como de la noche a la mañana. Es que pretender esto es un poco, ¿no? Yo diría como es no querer vivir. Que la vida es esto. Es verdad que es una energía deliciosa y sorprendente. Cuando yo empecé a practicar Kundalini Yoga y tenía 24 años, es increíble. O sea, la cantidad de energía que tenía yo para hacer, guau. O sea, dejé de comer carne, dejé de consumir alcohol, dejé de fumar, todo esto sin decidir, sin que nadie me diga que esto funciona así, sin que ninguna escuela me diga aquí todos somos vegetarianos. No, mi cuerpo sabía qué ingerir, cómo hacerlo, cómo dormir, cómo descansar, cómo moverme, cómo hablar, cómo callar. Sí, sí. Y es muy poderoso y es muy apetecible, porque de estar en un estado de aletargamiento, de confusión, de repente tener claridad, tener una cantidad de energía, una fuerza para levantar físicamente pesos, para poder moverte con agilidad por el Realidad. mundo, sabiendo cómo funcionar, es que es, o sea, de verdad es delicioso. Entonces, incluso por el placer de experimentar la energía Kundalini, digo, wow, hazlo, pero hazlo con alguien que haya pasado por una experiencia encarnada de su propio manejo energético Realmente. y que pueda acompañar respetuosamente tu proceso, pero con el cuidado suficiente como para contener ese espacio, Exactamente. eh, y siempre con la humildad de que no es garantía de absolutamente nada, es una herramienta. Tu experiencia energética es tu derecho de nacimiento y seguramente también tu responsabilidad en este planeta poder acceder a esos recursos que están dentro de ti. Mm, mm. Ay, Mm. Ana, que me encanta.
Me encanta, Reina, me encanta haberte, ¿no? Es que sabía perfectamente que tenía que hacer esto contigo, pero digo, o sea, es que me va a nutrir una barbaridad y la gente que vea este vídeo le va a nutrir una barbaridad, porque creo que queda como, ¿no? Como que hablar de estos temas así con tanta apertura y también desde ese conocimiento que tú tienes, yo creo que le da como, ¿no? Le da como sustancia, le da como estabilidad. Y yo quería una persona que supiera y que tuviese el bagaje suficiente como para hablar con claridad de qué es lo que a ella le parece y de cómo ese movimiento en el mundo está, ¿no? Ejerciendo su poder, ¿no? Ujú. Entonces, nada, te agradezco muchísimo, muchísimo, Dayana, que hayas estado aquí conmigo y nada, que te veo en tus clases que me encantan. Gracias a ti, Vero. Un abrazo ¿Vale? grande también y que sigamos encontrándonos. Hombre, claro que Chao, sí. chao. Besito, bonita mía.